El tema que el señor doctor presentará se denomina gestión integral de mercancías peligrosas de la clasificación ONU a la respuesta en escenas en el territorio ecuatoriano. Bienvenido, doctor. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. No sé a quién nombraron recién, yo no lo soy. La verdad que cuando escuchaba tantos halagos y sugerencias, simplemente es la trayectoria de uno de su trabajo diario, ¿no? Yo le agradezco por haber estado hoy presente, por su tiempo más que nada. Voy a colocar para que sepan quién está exponiendo. Espero que tengamos suerte esta tarde en el Mundial. Bueno, mi exposición hoy no lo quiero aburrir, no le quiero enseñar nada a nadie, porque ustedes perfectamente conocen mejor que yo lo que es la accidentología vial. Simplemente vengo a compartir un poquito del conocimiento que tengo, si de algo les sirve, para que ustedes lo apliquen en su trabajo, en su vida diaria. Y quiero arrancar simplemente diciendo que Ecuador a la fecha lleva 4.637 vidas en accidente de tránsito. Guayas, 183 muertes. Y Douglas, donde estamos hoy, disculpe ¿cómo? Daule, 93 víctimas de tránsito. Colombia, nuestros hermanos colombianos, a la fecha llevan 2.244 muertos. Perú, nuestro hermano peruano, 1.450 muertos a la fecha. Desde enero al día de hoy, en el mes de enero, Perú tuvo solamente 224 víctimas. Argentina, 1.380. ¿Y por qué destaco esto? Porque hace 4 años se implementó un fuerte programa de prevención vial. Argentina tenía el problema de que cada vez teníamos más víctimas, muchas instituciones, y no sabíamos cómo disminuir la cantidad de víctimas en accidentes de tránsito. Ayer escuchaba al colega peruano que decía que es la primera acción de muerte en accidentes de tránsito, llevándose lamentablemente, como en el Ecuador, los motociclistas son los que más mueren en accidentes, a nivel frontal y a nivel lateral. Dicho esto, y como mi ponencia, yo lo que quiero compartir con ustedes solamente un abanico, nada más, porque es tan profundo y tan intenso. Primero se aburrirían, segundo no entenderían, pero no por subestimarlo, sino porque una cosa te lleva a la otra y necesitamos conocer por qué se producen. Yo lo que voy a hablar en mi ponencia es sobre la gestión integral MAPEL, que es materiales peligrosos, el transporte de materiales peligrosos. Si hay algún bombero sabrá que son los primeros respondientes, los señores agentes de tránsito. Así que voy a comenzar saludando y agradeciendo estar con el privilegio de estar hoy compartiendo en este espacio con ustedes. Y antes de comenzar, quiero agradecer profundamente a las autoridades de esta institución por la invitación y por la excepcional hospitalidad que me están brindando a la fecha. Quiero hacer un saludo particular a las cocineras que me están alimentando y me están dando estas exquisiteces ecuatorianas que son por la primera vez que pruebo, muy ricas cosas, y no quería dejar de citarlas a ella también. A las chicas que nos trasladan,
a la que estamos todos los días, nos llevan, nos trae, mi agradecimiento sincero y fraterno. Al mirar esta sala, me entusiasma mucho ver a compañero transportista, agente de control, colegas, abogados y algunos alumnos. A lo largo de mi carrera en Argentina y Latinoamérica, con más de 16.500 peritajes sobre mi espalda, he aprendido algo fundamental. La tragedia vial no discrimina y la calle habla el mismo idioma en todas partes del mundo. Muchos ven la vía desde un volante, otro de un patrullero, otros de un estrado judicial. Hoy, mi objetivo no es darle una clase teórica, sino mostrarle la calle a través de los ojos de un perito forense. Vamos a descubrir cómo la ciencia, trabajando en equipo, es nuestra mejor herramienta para salvar vidas. Bueno, vamos a comenzar. Tengo mi ayuda de memoria para no equivocarme. Bueno, comenzamos con la física aplicada. No se asusten que no voy a dar una clase de física. Yo quiero que ustedes tengan la botellita de agua, la mayoría lo tiene, y quiero que hagamos esto. No, así simplemente. Imaginen que este es un tanque. Ustedes ven, esto en la cinemática es el centro de gravedad. Cuando hablamos de transporte de materiales peligrosos, el mayor riesgo no siempre es lo que llevamos en el tanque, sino cómo se mueve en el interior. Y los conductores esto lo saben. Dice, la física en la carretera andina no perdona. A diferencia de una carga sólida, cuando transportamos líquido, el centro de gravedad no es un punto fijo. Es un vector vivo, dinámico, se desplaza en cada curva y en cada frenada. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? El transporte de materiales peligroso presenta uno de los mayores desafíos en la seguridad moderna. La física aplicada, desde la cinemática del vuelco hasta la dinámica interna de fluido, permite comprender los mecanismos que desencadenan un siniestro y participar y anticipar sus consecuencias. Este enfoque científico es esencial para fortalecer la prevención, optimizar la respuesta y mejorar la gestión integral de riesgo en el territorio ecuatoriano. La presente ponencia integra análisis forense, ingeniería normativa internacional para ofrecer una visión completa y aplicada del fenómeno. Estos son los diferentes tipos de materiales que transportan los conductores en el Ecuador y en toda la región. Tenemos la clase de explosivo y la dinámica de onda de choque. Después tenemos el panel central, la clase 2 de gases, que es donde influyen las leyes de la termodinámica. Y la clase 3, líquidos inflamables y fenómenos de combustión. El ejercicio que le hice practicar recién se llama sloping o chapoteo. Es el truco de la botella. ¿Por qué? Es la acción, dice, cuando ustedes sostienen la botella y la mueven bruscamente de lado. Ese golpe de agua contra el plástico se llama superficie libre o sloping. Ahora imaginen esto en 30.000 litros de combustible en una curva. Ese golpe de ariete lateral genera un torque de suspensión del camión, que el torque del camión no puede soportar. Primero cede la suspensión
luego los pernos y finalmente el impacto cinético ya no es la culpa del chofer, sino es la física. Estos son los componentes atómicos del combustible, donde se identifican la viscosidad, la cohesión molecular y la presión del vapor. El líquido inflamable que tienen los camiones, generalmente, al moverse, generan gases, van produciendo gases. Las fuerzas inerciales y la densidad, el enfoque experimental en el estudio de fuerzas inerciales y la densidad permite validar modelos teóricos mediante mediciones directas. Los sensores instalados en el tanque registran variaciones de presión y aceleración del movimiento. O sea, cada tanque tiene un medidor de presión y sensores instalados en el interior del tanque. Y es justamente para controlar el fenómeno de sloshing y la redistribución de la masa líquida. Estos datos en sistema de análisis se correlacionan en la densidad de fluido con la energía cinética y la fuerza centrífuga proporcionada información esencial para el diseño de los contenedores. Esto en resumen son, en ensayos de laboratorio lo que se hace es transportar, bueno, igualmente lo hacen los camiones de bomberos cuando transportan los tanques de agua, los camiones cisterna, tienen en el interior unas rompeolas y eso hace una estabilidad en los vehículos. Lo mismo lo tienen los camiones cisterna, pero al ser de forma redonda tienen que tener, según la carga, unas variaciones de presión y acelerómetros de movimiento. Esto es una gráfica simplemente demostrativa, cómo se hacen los ensayos, la fuerza centrífuga, los movimientos, la presión, y ahí se va anotando la presión, la gravedad y los fluidos. Y los tanques se arman o se diseñan según los ensayos técnicos. La estabilidad cinética. En el transporte de líquidos del centro de gravedad, conocido como Hawks, no es un punto estático, es un vector dinámico. O sea, el combustible adentro se mueve, genera una presión. Cuando el vehículo inicia un giro, imagínense en la ruta ecuatoriana, cargado de combustible, más el tonelaje del tractocamión y el combustible en sí, el líquido se desplaza en el interior de una curva, manteniendo el centro de gravedad fuera del polígono de suspensión. Este esfuerzo reduce el umbral del vuelco hasta un 50% en comparación a la carga sólida. No es lo mismo un transporte, y ustedes, los conductores lo saben, transportar líquido que transportar materiales sólidos. Esto es un diagrama. Todo esto, lo que está programado acá, está científicamente corroborado, estudiado y analizado. El centro de gravedad de cada camión, este es el diagrama de estabilidad de la cinética. Pasando ese umbral ya se produce el desplazamiento, le gana el centro de gravedad y el vuelco, de izquierda a derecha, ¿no? Acá ustedes pueden observar la zona de riesgo. Mientras está en la zona verde, los variables son estables. Puede haber movimiento, pero en una curva, cuando se pasa el umbral, lo más probable es que sea desplazado el centro de gravedad por la velocidad o el movimiento en masa del camión, produciéndose el vuelco. El fenómeno sloshing o efecto superficie libre ocurre en los tanques llenos, zona más peligrosa. El líquido se mueve libremente generando onda de choques interna. Es este movimiento que se genera acá. Va generando onda y si vas hacia atrás lo va a desacelerar, si va adelante lo va a acelerar.
El líquido se mueve libremente generando choque interno. Impacto técnico. El golpe de ariete, el ariete es cuando golpea contra los laterales, contra las paredes del tanque, genera el torque inicial que la suspensión no puede compensar. Imagínense que va golpeando, va en aceleramiento, el líquido se va moviendo, el torque es cuando le gana la masa del centro de gravedad, el camión se inclina, le gana el torque, le gana a la suspensión neumática por el centro de gravedad, más sumado al líquido, y se va a producir el vuelco. Dice, no puede compensar forzando la rotación del eje longitudinal del camión. Este es el fenómeno interno, es lo que estábamos explicando recién. Fíjense cómo se mueve, está tomando la curva y el movimiento del líquido. Mecánicas de fallas. ¿Qué es lo que puede suceder cuando tenemos un incidente, un accidente vial? La transferencia de carga puede ser, la suspensión límite elástico, los pernos de suspensión y la quinta rueda. ¿Saben ustedes lo que es la quinta rueda? Es cuando está el tracto camión y atrás tiene como un plato. Bueno, eso se llama la quinta rueda, es a donde tiene el enganche y eso le da una independencia. Cuando se supera el límite, eso tiene unos pernos acerados, especiales, que aguantan cierto tipo de fuerza y se han estudiado, se han encontrado casos de accidentes que los pernos de suspensión, al hacerse el estudio físico, se han roto, los pernos se han quebrado. Así que imagínense ustedes la fuerza que hace al momento del accidente, para que ese acero se lime, tiene un corte a cero. El impacto cinético, el tanque golpea contra el suelo, la energía se libera, el calor de deformación plástica y la ruptura de contención. ¿Qué es esto? Ustedes pueden ver, estas son fórmulas físicas, energía, sobre el movimiento y la velocidad. Para determinar, fíjese acá tiene el gráfico completo, la quinta rueda y cuando está colapsando. Son los vectores, la energía por impacto, el rozamiento, el μ. Bueno, lo que son peritos deben conocer esto perfectamente. Diferencia por tipo de carga. La simulación industrial del diferencial por el tipo de carga permite visualizar cómo las propiedades físicas y químicas de los materiales influyen en la estabilidad del transporte. Los combustibles presentan alta volatilidad y acumulación de vapores. Los químicos densos generan mayor torque y la presión lateral por masa. Los gases, estos son diferentes tipos de transporte. Los gases GLP exponen riesgo térmico y mecánico, como el bleve. Este enfoque experimenta, integra sensores, mediciones termodinámicos, para finalizar la seguridad. Todo esto lo que le estoy diciendo es un resumen, es un pantallazo, porque si nos tenemos que poner en cada gas, en cada combustible, te lleva a bucear más internamente y estaríamos días acá. Pero es para que ustedes se lleven simplemente una formación general, un abanico en un accidente de transporte de sustancias peligrosas, que es cómo un perito o un investigador forense llega a ciertas conclusiones. Las clases de los materiales se agrupan en 7, 8 y 9. Agrupan materiales peligrosos cuyo riesgo no dependen solo de la composición química, sino de fenómenos físicos avanzados y especializados. ¿Por qué le comento esto? Porque cuando los bomberos van al lugar de los hechos, dicen, nafta, combustible. Pero no se trata solamente de nafta combustible, se trata la preservación de la vida humana en el lugar de los hechos. Ya ayer el colega de Colombia mostró un incidente con un camión tanque donde por una chispa o no sé qué, después eso se investiga, se prendió fuego automáticamente generando víctimas fatales en el lugar. Y era un camión de combustible que fueron
Se había volcado, fueron a saquearlo y explotó. Clase 7, radioactivo. Yo no sé si acá en el Perú, desconozco, no voy a hablar algo que no sé. Transporta materiales radioactivos. Allá, yo soy de Bariloche, en el sur de la Patagonia, en Argentina. Sí, tenemos reactores. Tenemos el RA6 y se transporta desde Chile materiales reactivos. Por eso soy muy insistente con los bomberos, con las emergencias, y cada vez que puedo le refresco con una charla a la gente en los cuarteles. ¿Por qué? Porque emiten radiación ionizante, alfa, beta, Y, capaz de alterar la estructura atómica y dañar tejidos. Su manejo exige blindaje de alta densidad, monitoreo dérmico continuo, estricta limitación de tiempo de exposición. Clases corrosivo. En este punto, no quiero entrar mucho, no lo quiero aburrir, es importante porque el material radiactivo viaja con el viento, la temperatura. Si tenemos, por ejemplo, allá es zona ventosa, un viento, el material, un camión que vuelque con este tipo de materiales, tenés, por ejemplo, volcó desde el punto 0, tenés 50 a 70, tenés que hacer un anillo de prevención, que eso lo vamos a ver más adelante. Clases 8, corrosivo, produce reacciones de oxidación, hidrilosis y descompensación escéptica y degradan metales y tejidos orgánicos. Su cinética depende del pH, esto es fundamental porque todo humano tenemos pH. La temperatura y la concentración variable crítica en su contención. La miscelánea incluyen sustancias con riesgo combinado como las baterías de litio. Este problema lo está teniendo los bomberos de España. La vez pasada el cuartel de bomberos de Barcelona me mandó un comentario, ¿no? Yo siempre colaboro con ellos, y tenían un problema, se le prendió un fuego y estuvieron una semana para apagarlo. ¿Por qué? Porque es una reacción química. El litio, que es el litión, son las baterías de litio. Eso son celdas. Una vez que se prende, no se le puede echar agua, porque al ser una reacción química se vuelve a encender. Entonces, Japón lo que está haciendo son unas mantas ignífugas para taparlas, pero las sacan y se vuelven a prender. Así que no es tan fácil y no es tan simple traer autos eléctricos, motos eléctricas que yo vi acá que ustedes tienen, unas motitos muy lindas. Bueno, esa en Buenos Aires y en otras ya he hecho algunos ensayos físicos que se prenden fuego. Usted la tiene enchufada y de repente se le quemó la casa, y cuando hacemos el peritaje determinamos que arrancó de la batería de la moto, por ejemplo. Bueno, eléctricos, térmicos, químicos y la inestabilidad térmica, el thermal runaway. Esto es, generalmente son en inglés. Se produce el calentamiento de la batería mientras está enchufada. Es un proceso que todavía los ingenieros en China, porque son China, no han podido determinar, no han podido, llega un momento atómicamente que colapsa y es como que la fricción, cuando ustedes hacen fricción se calienta. Bueno, cuando se está cargando pasa eso, y al día de la fecha no en grandes masas industriales, pero tienen problemas, siguen teniendo problemas con la batería. Bueno, acá están los gráficos que hablábamos anteriormente, para que ustedes tengan una referencia visual. Lo que es radioactivo, lo que es radioactivo, los corrosivos y los gases como el litión. Son diferentes cómo se van concentrando. 243 es el punto de ebullición, 224 el ácido y 255 hasta 255 menos 41 que son las baterías de litio. Bueno, eso fue más o menos lo que es una estructura o un accidente de camión. Sin entrar en mucho detalle, simplemente vuelvo a reiterar, se puede profundizar más, podemos llegar más
más al fondo, pero ya sería más una clase de química o de física y no es el interés personal. Cuando se produce un accidente de tránsito, vamos por la carretera, volcó un camión, los primeros intervinientes le avisan a los bomberos, vienen los muchachos, tránsito, cortamos acá. Empezamos con los anillos de seguridad. Como miembro de NFPA, que es la certificación de Estados Unidos para los protocolos en el lugar de los hechos, cómo se debe actuar en la accidentología vial, todo tiene un protocolo estandarizado a nivel mundial. En muchos países recién se está aplicando y incluye la Argentina. ¿Pero por qué es? Porque hay gente como quien le habla que está impulsando y también alentando que se usen los protocolos internacionales para evitar víctimas, para que se trabaje como corresponde, porque para eso están los protocolos. Y los anillos de seguridad. Volcado un camión, imagínense, acá en la ruta del Ecuador. El sistema de anillo establece la estructura espacial para controlar y mitigar riesgo de incidente de materiales peligrosos. Tenemos la zona roja, que es la zona donde volcó el camión y está la carga. El área de exclusión se encuentra la fuente de peligro, solo ingresa personal EPP a nivel A1 o 2. El nivel APP son los trajes. Yo lo tenía... Bueno, son los trajes esos tipo escafandra que vienen... A ver si lo están... Estos, para que tengan una idea. Son estos trajes. Bueno, la zona roja, la zona amarilla o tibia, el corredor con descontaminación se utiliza para la limpieza de equipo y persona antes de salir de la zona caliente. No es que volcó un camión de materiales, sacamos al conductor, nos vamos, tiramos agua. No se maneja así, no se trabaja así. Para eso hay protocolos. La zona fría verde, el área de soporte y coordinación, destinada al puesto de comando, atención médica, logística. Fíjense que no entra cualquiera a la zona. Hay anillos de diferentes. No es que viene el señor policía y se pone hasta donde volcó, o viene el bombero así sin protección y saca. Y la zona fría, el área de soporte y coordinación destinada al puesto de comando, bueno, lo leí. Este modelo basado es la normativa y la normativa en gris, que es la normativa para transporte de materiales peligrosos. Esto lo tiene a nivel mundial y cada cierto tiempo se va actualizando y ustedes, Ecuador, se basan por esta guía, por la guía gris. Esto es opcional de cada cuerpo de bomberos, de cada personal de tránsito, pero yo lo instaría a que lo pongan en práctica, le va a servir. Esta es gráficamente la zona de exposición. La zona caliente, donde se volcó, fíjense quiénes solamente entran, las cosas de descontaminación, las jaulas de decontaminación en la zona amarilla, y la zona tibia, que está el puesto de comando, bomberos. Fíjense, así es como se debería actuar en un accidente de estas características o similares. El protocolo de respuesta define las acciones al iniciar el primer respondedor. El primer respondedor, el primer vigilante que llega, el primer personal policial. Allá en Argentina se le dice vigilante, disculpen. Es el policía de tránsito, es el agente de tránsito, vamos a decir con propiedad. O los bomberos, las ambulancias. Ese es el primer respondiente. Y el primer respondiente, depende de cada país, se hace cargo o cede el comando. Por ejemplo, en Argentina, el primero que llega le pasa la información, generalmente son los bomberos, le pasa y se arma un comando unificado.
ponen con una mesita, viene policía, viene bombero, ambulancia y se arma la coordinación. Hay uno que está al comando que va a dar las órdenes, generalmente el supervisor de riesgo que le dicen, el que dice, bueno, vamos a entrar nosotros, después entren ustedes, es lo que coordina, ¿no? ¿Cómo se coordina? Esto protocolo ya está trabajado, ya se saben, hacen capacitaciones en conjunto. Si hay un caso así, ¿quién actúa primero, quién va segundo? En Ecuador se aplican, esto lo busqué de la ley de la guía Green de Ecuador del 2024, que es lo que ustedes, si lo están aplicando, van a consentir y decir, sí, nosotros aplicamos eso. En Ecuador se aplican 8 pasos del sistema comando de incidente, SCI: informar al arribo, asumir el mando, evaluar la situación, establecer el perímetro, determinar objetivo, acciones y documentar. Esto que estoy diciendo no está inventado, está en Ecuador. O sea, ustedes que están acá, los servicios públicos, lo tienen que implementar porque está en la guía Green, es la guía de ustedes. O sea, si no lo ponen, tendrían que de a poco coordinar y empezar a hacerlo. El uso de la guía Green es obligatorio para la identificación del material y determinación de distancias de aislamiento. Esta guía le está salvando la vida, le va a hacer que el desastre no sea mayor, ¿entiende? Y ayer conocí, ¿cómo se llamaba los muchachos esos ahí donde fuimos? Los bomberos, no son bomberos, son rescatistas. ¿Cómo? ¿Pero cómo se llama? Grupo Urema. Tienen un excelente... ¿Cómo? ¿Urema? Bueno, tiene un excelente grupo ahí. Yo cuando vi, digo, están actualizados. Escuché hablar al jefe, me sorprendió, están actualizados. Yo los felicito, espero que siempre utilicen porque es los primeros que lo van a salvar a ustedes. Es obligatorio, es más, yo lo había invitado, no sé si hay alguno del UREMA, porque justamente es del trabajo de ellos lo que estoy hablando, qué es lo que tienen que hacer. El uso de la guía Green, bueno, este protocolo integra principios de gestión, emergencia, seguridad operacional, comunicación táctica, esenciales para minimizar el riesgo, proteger al personal y al entorno. Esto es la zona caliente, zona tibia, amarillo y el coordinador con la guía Green, que es el material que supuestamente se volcó. La respuesta de emergencia con sustancias peligrosas. La respuesta de emergencia con sustancias peligrosas, MAPEL, requiere una coordinación precisa, evaluación, contención y protección del personal. Una vez que ocurrió un accidente y si falleció el conductor o no, si lo rescataron, después se trabaja tranquilo, se mantiene cortada la ruta el tiempo que sea necesario hasta que los equipos trabajen en coordinación. No es, sí, yo vi el video de ayer del colega colombiano que había volcado, había explotado y pasaron los micros y andaban pasando. O sea, no sé, no estoy acá para jugar a nadie, pero tienen que cortar la ruta, tienen que prever. El lugar de los hechos es sagrado. Para quien habla, pero a mí me han dicho, ahí viene el juez, ¿no? Bueno, que el juez espere. No me interesa, el lugar de los hechos es sagrado. ¿Por qué? Porque una vez que se levantaron las personas vivientes, las muertas ya están muertas. Se puede trabajar tranquilo, se puede identificar. ¿Por qué? Porque después hay una causa, interviene la fiscalía, la que impulsa la investigación, y sos vos el que tenés que ir a dar respuesta en el juicio después. O te cuestionan por qué se te puede caer la pericia, se te puede caer la prueba por no asegurar las cosas. Es así de simple. En primer paso, identificar el material. Bueno, se volcó el líquido. ¿Qué material es? Eso lo hacen en el sector rojo. El coordinador
levantan muestra líquido, informa al comando. El comando debería llamar allá en Argentina, es SIQUIME, que es el centro de emergencia de quien soy perito de ello, o me consultan cuando hay una pérdida para determinar qué protocolo seguir, porque no todos los materiales líquidos, inflamables o líquidos son iguales. Sí, puede ser que sean contaminantes, puede ser volátil. Las últimas actualizaciones en Estados Unidos se han hecho ensayos que se llama RAVI 1, RAVI 2 y RAVI 3, que son los protocolos que deben utilizarse cuando el gas inerte, por ejemplo, no sé, hay gases que en vez de subir bajan y se arrastran sobre la tierra y son invisibles. Vos decís, bueno, el camión está allá y se te está muriendo gente a 1 kilómetro y no sabés por qué se te muere. El personal debe emplear equipo protección personal, EPP, ahí me acordé, nivel 1 o B. Realizar monitoreo ambiental, aplicar técnica de control defensivo, sellado, confinamiento y neutralización. Monitoreo ambiental, ¿qué es lo que pasa? Esto ocurrió, por ejemplo, un accidente, no sé, en esta ciudad, y tenés que hacer 1 o 2 horas después un monitoreo en la ciudad más próxima. No vaya a ser cosa que el combustible o el líquido o la sustancia haya viajado, porque hay personas y vida. Entonces vos por ahí, a través de los animales, del viento, se traslada. Ha pasado casos en Estados Unidos, en Argentina, en Mendoza más precisa, volcó un camión y a 40 kilómetros, minutos después, la gente se estaba descomponiendo y no sabían por qué. Era pesticida. ¿Entiendes? Y ustedes acá trabajan con pesticidas por los arroceros, me he tomado conocimiento. Y eso que no me he preguntado, me han comentado, acá tenemos arroz, le digo, ¿y cómo lo? No, porque es cancerígeno según el tipo de pesticida. O sea, tienen que controlar, tendría que haber una regulación, desconozco si la hay o no, capaz que están mucho mejor controlados que en otros países. Este protocolo integra principios de química aplicada, dinámica de fluido, gestión de riesgo. Bueno, acá tenemos nuevamente la zona caliente, lo que les decía hoy, el monitoreo. Bueno, ahora la tecnología está hasta el punto. El tipo de material, los rombitos, eso de colores que siempre vemos en la ruta. Nos pasa un camión de combustible y dicen 2, 3 puntos, así que, bueno, estas son las siglas de qué es lo que está transportando ese camión. Nivel de respuesta, equipo de protección, la respuesta en materiales peligrosos, se origina en niveles operativos para determinar el grado de intervención del tipo de equipo de protección. Según el material peligroso, el líquido que se haya, es el equipo de protección que deben usar los bomberos o los primeros respondientes. El equipo de protección personal. Nivel 1, reconocimiento de la sustancia. Acá trae lo que tiene que traer, básico, lo simple, porque generalmente, y pasa en todas las ciudades, deberían tener los equipos, pero me han comentado que los bomberos no tienen los equipos porque no tienen plata, o nunca llegan, o le prometen, pasa en todos lados. Pero las botas son unas botas especiales de protección ocular. Y otra cosa que estoy últimamente dando mucho impulso con los bomberos de mi ciudad, que está comprobado técnica y científicamente, y si no googleen, busquen, no se queden con lo que yo digo, ustedes búsquenlo, hoy tienen acceso, cualquiera googlea la inteligencia artificial, la nueva asistente, esposa, porque le consulta de todo, oráculo, todo. Claro, el oráculo, bueno, a Gemini, todos estos chat GPT. Bueno, pregunten, porque cuando hay una contaminación, inclusive que sea un incendio de vivienda, los materiales que se están utilizando actualmente, antes vos se te quemaba una casa y demoraba 10 minutos la casa en prende fuego.
Hoy en segundos se te prendió fuego. ¿Entendés? Porque los materiales han cambiado y están siendo con químicos, están utilizando algunos químicos, algunos barnices nuevos que son altamente contaminantes. Y se han detectado en estudios en Estados Unidos, lamentablemente siempre tengo que citar a Estados Unidos porque son donde más ensayos se han hecho con el tema de la protección de bomberos y ciencia forense. En el tema de los bomberos, hay muchos bomberos de hace 10 o 12 años que están teniendo cánceres, diferentes tipos de cáncer, y es por la exposición de los materiales y al calor. Así que los estudios han determinado, estudios científicos rigurosos con diferentes universidades americanas y alemanas, que la contaminación queda en las chaquetas de bombero, en los guantes, y eso pasa a la piel. Por eso hay una regla de que cuando vos vas a un incendio, antes de subirte al camión, te tenés que descontaminar, sacar la ropa y que no suba y la lavan. Después, cuando llegás hasta 1 hora, tenés que bañarte para sacarte todo no, pero no solamente en camiones, sino en una vivienda común. En una vivienda común, por eso digo de la explicación de los materiales. 2. La contención inicial, bueno, el nivel de protección, el control de neutralización, acciones defensivas, recuperación de descontaminación, limpieza y retiro de residuos. Bueno, acá está, nivel 1, como la protección, para que tengan una idea, pongo esto. El nivel 2 de descontaminación, nivel 3, la recuperación. Este es el control defensivo, contención, recuperación y el reconocimiento. Este es cuando ya la zona está descontaminada. Procedimiento de descontaminación de una escena. Sacamos el camión y ahora ¿qué hacemos con...? Generalmente en la mayoría de los países agarran el camión, los muchachos se van, volvemos y queda todo ahí. Pasa en todos lados. Bueno, hay un proceso, un protocolo de descontaminación de escena. El procedimiento de descontaminación es una fase crítica en la respuesta a incidentes con materiales peligrosos, destinada a eliminar o reducir la descontaminación o contaminación del personal y equipo víctima antes de abandonar el desastre. Su estructura en 3 etapas. Preparación, instalación, el corredor de descontaminación, la zona tibia con duchas portátiles, cubeta de recolección y soluciones neutralizantes. Descontaminación primaria, lavado con agua detergente. Fíjense que no están pidiendo nada de otro planeta, están pidiendo agua y jabón, simplemente. Y agentes específicos según la sustancia que se haya volcado, ácido, gases, compuestos orgánicos. Descontaminación secundaria, verificación visual con la vista y instrumento de detección para confirmar la ausencia de residuos peligrosos. El proceso debe ser supervisado por el personal entrenado por protocolo, nuevamente NFPA y la guía Green. Esto está en internet. No hay que hacer nada, solamente buscarlo. Esta guía lo tienen, todos los cuarteles de bomberos lo deben tener. O lo tienen, por ahí lo tienen. Es solamente leer, che, ¿qué dice la guía Green sobre se volcó un camión de nafta o de gasoil? Bueno, busca, te trae el procedimiento. ¿Qué es lo que tenés que hacer? No es simple. Paralizando la seguridad del personal y evitando la propagación de la zona fría. Acá está, zona tibia, zona caliente, cómo se deben duchar para la descontaminación. Si no tienen esto, con una manguera de agua y jabón, con un cepillo, le van pasando. Es simple, porque hay muchas cosas cuando termino a veces o charlando con bomberos, no, pero no tenemos, no, pero usted nos pide, no, muchachos, es agua y jabón. Una cubeta con agua y jabón, o sea, así, pasar los trajes y eso es descontaminación. Estamos hablando de cosas que no sean líquidos inflamables, líquidos específicos. Claro, contaminante, exactamente. Coordinación institucional en el Ecuador, bueno, lo que deberían, esto es
una apreciación personal y pido disculpas de antemano si ustedes lo tienen y trabajan así, no lo sé. Coordinación institucional. La gestión de emergencia de materiales peligrosos en Ecuador se fundamenta en la integración de organismos técnico operativo de control con el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgo, SNDGR. Participan entidades del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, Emergencia, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Ministerio de Ambiente, Agua, Protección. Esto hermoso, si se cumple, lo felicito. La verdad, lo felicito, sinceramente. Y si no se cumple, muchachos, es hora que empiece a cumplirlo. Me enteré cuando llegué, tuve la suerte de ir a conocer y estaba... Tienen un hermoso estudio científico ahí. Sinceramente lo digo y lo he compartido. ¿Por qué? Porque ahí tienen para ver la fisura del material, qué es lo que sucedió. No, que muchos camiones, no, que no había plata, no le hicieron mantenimiento. No, tienen que investigar qué es lo que pasa. Sacarlo debajo del agua y analizarlo. ¿Para qué? Para que no vuelva a suceder. Porque todo esto, mi exposición acá, o lo que a veces comparto, o a los bomberos de allá de mi ciudad que me ven y ya le agarra la cabeza, otra vez, porque siempre le tiro la oreja porque no están cumpliendo con los protocolos. Y no, pero usted, no, bueno, y ahora empezaron a hacer capacitaciones hace 2, 3 años, a prepararse, a hacer ejercicio, aunque a ustedes les parezca mentira. Yo soy el menos indicado para decirlo, pero ellos entrenan, empezaron de hacer nada, de tomar mate y estar con el control o el celular, empezaron a hacer actividad física con los equipos, a subir la escalera, a hacer prevención. Las policías, bueno, el área de criminalística lo tengo a raya, porque yo no pertenezco a ninguna institución, pero dono mi tiempo. Yo voy y le digo, bueno muchachos, este sábado nos juntamos a ver qué podemos mejorar. Pero tengo franco, ¿no? Me voy con mi esposa no sé a dónde. Y nada. Pero con el tiempo me lo están agradeciendo. Se está trabajando mejor. Se están utilizando los protocolos. Sé que es pesado, que no es de un día para otro, pero en algún punto, muchachos, tienen que comenzar. Como le dije el otro día al rector, tiene que haber un antes y un después de esto. Tienen que aprovechar, tienen que aprender, interiorizarse. Son los mejores bomberos, las mejores policías. No del Ecuador, de acá, de su ciudad. Ya eso marca la diferencia. Eso lo tienen la capacidad. Son capacitaciones que son a veces pesadas, pero son necesarias. O por lo menos tener el conocimiento, el simple conocimiento nada más. Bueno, volviendo, el agua, bueno, transición, mate, Ministerio de Salud. Esto es lo ideal para ustedes. Por lo menos que se junten una vez al mes, muchachos, vamos a hacer un simulacro, no sé, de un incendio, de una lanchita. ¿Saben cómo rescatar una embarcación que acá tienen al río que nosotros navegábamos? Si supóngase que va una canoa con un montón de niños o señoras o hombres no saben nadar, ¿cómo hacen los rescates? Lo van a rescatar a 3 kilómetros. Tienen que tener más o menos planificado el rescate en agua, cómo sacarlo a las víctimas. Son detalles que ustedes seguramente tendrán pulidos, sabrán mejor que yo. Cada institución cumple una función específica. La coordinación SNGR, Coordinación General y Activación del Sistema de Comando, SSI. Bombero, Control Técnico de Eventos y Operaciones. Policía Nacional, Seguridad Perimetral y Control de Tránsito. MATE, Evaluación y Manejo de Residuos Peligrosos. SMPT, Atención Médica y Control Sanitario. Municipio, Apoyo Logístico, que esto es importante. Comunicación Pública. Este esquema garantiza la respuesta articulada, eficiente y segura basada en los protocolos internacionales NFPA, GREEN y ONU, adaptada al contexto operativo ecuatoriano. O sea, no le estoy inventando nada, es lo que ustedes deberían saber de manual.
Porque esto no es que lo inventé, no, esto lo saqué de su propia cosa de respuesta. Ahora, si se cumple o no se cumple, no lo sé. Por ahí ustedes después me dicen, no, Néstor, esto es nuestro protocolo. Ah, perdón. Se lo vine a recordar. Y si no se cumplen, bueno, muchachos, es hora que comience. El puesto de comando, este es el puesto de comando, donde cada uno está el jefe de operaciones que trabaja en coordinación con las otras instituciones. El análisis postforense, que es el análisis de qué es lo que sucedió, tiene el levantamiento de evidencia, análisis técnico-científico, modelado, evento, informe pericial. Esto es lo que generalmente hacemos, o deberían hacer, es lo que le digo del puente. Se estudia y se analiza en base a la evidencia que se recolecta. Bueno, la reconstrucción de verdad es solo el primer paso. El verdadero éxito de nuestro trabajo no se mide en un informe, sino en la capacidad de transformar el análisis de ayer, en el caso de usted del puente, en la prevención del mañana. Bueno, esa fue mi exposición. Para mí es un gusto, un placer, y bueno, si hay alguna respuesta que tengan alguna duda, no lo quiero aburrir, nada, simplemente estoy a su disposición. Cualquier cosa, mi teléfono o mi mail lo tiene cualquiera del instituto. Sí. Por favor, una vez que se ha cumplido la ponencia del señor doctor, tenemos aún 2 espacios para preguntas si desearen formular. El señor doctor Poz. Y si alguna otra persona también desea formular preguntas, a la orden. Gracias, doctor. Felicitaciones por la excelente exposición. Sí, nosotros como vigilantes de tránsito, agentes de tránsito, desde el punto de vista preventivo, sí, aparte de que nos interesa mucho saber, ¿verdad?, el post-accidente, nos interesa el preaccidente, nos interesa la profilaxis, ¿verdad?, o la prevención del mismo. Mi pregunta va un poco orientada de que este tipo de cargas elásticas, ¿verdad?, donde se modifica mucho el centro de gravedad, ¿verdad?, en función de una curva, ¿verdad?, ¿a qué velocidad ya realmente es un peligro para el conductor cruzar una curva cerrada para que transforme el centro de gravedad y atente contra la estabilidad del vehículo y vaya a terminar en un accidente? Sabiendo, por supuesto, que estos tanques son tabicados, y en función de qué también, de si el tanque está a máxima capacidad, a mediana capacidad o a mínima capacidad. Muchas gracias. No, gracias por su pregunta. O también vacío, porque vacío también, sí. Muchas veces en vacío los tanques han volcado. El punto del centro de gravedad, primero hay que ver la situación, porque es una pregunta muy, muy abierta, pero para darle una respuesta técnica, científica, tenemos que tener presente el tipo de vía, si tiene peralte, no tiene peralte, el grado de cierre de la curva de la vía, también la velocidad, generalmente la velocidad que se entra y que se sale. Si tiene peralte, la inclinación generalmente se centra el centro de gravedad dentro de la quinta rueda, o sea, en el tracto camión se mide desde el centro de gravedad de la mitad hacia arriba. Tiene lo que le había dicho, el gráfico verde y el rojo. Si hay una inclinación más de 60 grados a 70 kilómetros y si viene a una velocidad constante y toma la curva, lo más probable que
o invade el carril o trate de seguir derecho. ¿Por qué? Por la diferente tipo de masa. La masa del camión, usted no lo tiene que ver como un camión, como una masa. Y según el quilaje que tenga, no es lo mismo un camión vacío que va a frenar. Bueno, hoy todos los camiones tienen ABS, sistema electrónico, a que venga a mitad de carga o tanque lleno. Va a ser diferente, pero generalmente es el tipo de vía y la velocidad en que se transfiere. Eso es lo que le hace perder el centro de gravedad. Porque no es lo mismo una curva abierta que una embajada pendiente, como tiene Ecuador, como tenemos en Argentina, en los cerros, como no conozco mucho acá, pero he visto que tienen montaña. Y bueno, también el tipo de condición del camión. O sea, para hacer una reconstrucción tenés que basarte en un montón de elementos técnicos que te va a terminar de dar el rompecabezas para tu pericia. Inclusive si querés aislar más fino hasta poder decir qué fue, casi el 80 o 90%, el 95%, fíjate lo que te digo, el 95% es por factor humano. Es muy raro que un camión nuevo, moderno con el sistema falle. Puede pasar, pero es muy, muy, muy raro. Tienen freno de equilibrio, frenos ABS, tiene estabilidad de carga. Cuando se está automáticamente se inflan los pulmones que le dicen, creo que se le dicen pulmones, que se inflan para que se acomode la carga. Todo depende a qué velocidad, el testigo de velocidad. O sea, puede fallar, sí, pero depende de cada caso. Los accidentes viales son similares, pero no son iguales. Nunca tenés un accidente. Igual que, muy las características similares, los incendios similares, pero no son iguales. Cuando vos entras a buscar los patrones, son muy diferentes. Sí, sí, depende de gaseosa, sí, sí, sí. Sí, que el camión tanque. No es lo mismo si va vacío, porque a veces se trasladan carga de botellas vacías que van a la botellería para que lo carguen. Y otro cuando ya viene. ¿Qué es lo que le da la carga de material peligroso? Es cuando se carga. Tiene que haber un especialista en estivación, se llama estivación de carga. El especialista dice, bueno, depende de la región, pero eso estamos hablando, bueno, en Argentina pasa, que hay un especialista de carga combustible que según el peso y según la ruta, no es lo mismo viajar en plano que en zona montañosa, con nieve o agua o nada, o una ruta limpia. Entonces se llama estivación de carga. Por eso en Argentina, no lo sé acá, desconozco, hay balanzas, que usted va en la ruta y al costadito hay una balanza que tiene que pesar el camión. Báscula, bueno, allá se dicen balanza. Pasa el camión y según si está sobrecargado, le sacan una multa, tiene que venir un asistente y llevar la carga, y si no, si va bien, sí, queda registrado por si hay un accidente. También hay controles de 24 horas. El conductor no puede hacer el rebote, no puede llevar una carga, dejar la carga y traer carga llena. No, tiene que dejar la carga, tiene que firmar la planilla, descansar mínimo 12 horas para poder retornar. Y esa es la prevención de accidentes, ¿no? Bueno, espero, no. ¿Alguna más? Bueno. Estímulos de aplausos entonces para el señor ponente. Muchas gracias. Felicidades.